Hace unos días, ya probablemente más de un mes, el Señor puso una palabra en el corazón y la compartí en Manresa, la quiero compartir con ustedes aquí. Y es una palabra que en todo momento en nuestras vidas está vigente, independientemente que seamos conscientes o no seamos conscientes. Es una palabra, una sola palabrita que resume mucho. Ya vamos a ir a ver cuál es esa palabra, pero resume mucho. Y es una palabra que cuando no se tiene en cuenta, las personas se frustran, se desalientan, se desaniman, se desesperan. Empieza motivaciones incorrectas comienzan a funcionar en el corazón. Y esto le pasa y le puede pasar a todos. Le puede pasar a ti, me ha pasado a mí, por eso hablo desde la experiencia. Le pasa a pastores, a líderes, a no líderes, a todos les pasa. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Diga conmigo, con la gloria a la vuelta de la esquina. No, pero así vamos a hablar de duda en vez de fe. Diga, con la gloria, no con la gloria aquella, ¿no? Con la gloria a la vuelta de la esquina. Muy bien. Quiero que vayamos al primer libro de Samuel, el capítulo 9, una historia muy conocida. Es cuando Dios, a través del profeta Samuel, unge a Saúl, el primer rey de Israel. Y ahí vemos en el capítulo 9 cuáles fueron las condiciones, cómo se dio ese llamado, ¿no? Resulta que al papá de Saúl, un hombre llamado Cis, se le pierden unas asnas y él envía a su hijo Saúl, que va con un criado a buscar aquellas asnas. Y en buscando aquellas asnas se encuentran con un llamado que Dios tenía para Saúl. Ese llamado tenía que ver con que fuera rey de Israel. La historia termina en palabras del profeta, invitándolo allí a una comida donde había gente importante. Termina hablando personalmente con Samuel. Samuel le da algunas instrucciones, algunas palabras que se iban a cumplir como señales en los próximos días o cuando se apartase de él. Así que un poco esta es la historia que comienza y lleva a Saúl hasta el trono. Pero comienza la historia en el verso 1, si tienes Biblia ahí, primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afla, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, que era joven y era hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Padre, esta es tu palabra, en ella y solamente en ella nos hacemos fuerte, bendice y fortalece cada vida, cada una de nuestras vidas con el poder de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, lo que vemos aquí es que la pérdida de algo activa un propósito, ¿sí? Se pierde unas asnas, pero se activa a la vez un propósito. Ese propósito tenía que ver con que Saúl, una persona del pueblo, llegase a ser el rey de Israel. Se le perdieron las asnas a Cis. Lo primero que me gustaría decir que una pérdida, a veces pequeña, para lo que representaba esas asnas, puede ser la puerta también de algo mucho más grande. A veces vemos la pérdida, solamente la enfocamos desde un ángulo, pero
Dios muchas veces usa lo que parece un inconveniente como motor de sus planes. ¿Puedes entender esto? A veces Dios usa inconvenientes y esos inconvenientes están en el corazón de Dios porque son parte de los planes que Dios tiene. Y esto es lo que vemos aquí. Porque si las asnas no se pierden, Saúl nunca hubiera salido de casa. ¿Estamos de acuerdo en esto, verdad? ¿Sí? O sea que la pérdida produjo que se activara un propósito. Si las asnas no se pierden, Saúl no sale de su casa. Por eso a veces la pérdida, lo que tienes que aprender, que no es un retroceso. Muchas veces la pérdida de algo es una dirección encubierta de Dios. ¿Está aquí? ¿Sí? Entonces, era bastante normal en aquellos días que se perdieran asnas. Era normal, no era una cosa como wow, se perdieron las asnas. Muchas veces se perdían no por un descuido necesariamente. Las asnas no eran mascotas, ¿está? Eran más que todo un capital de trabajo. La gente comerciaba con estos animales. Era un transporte agrícola, era un transporte de carga. O sea, las asnas eran algo muy, pero muy útil. Y obviamente era un vehículo, por decirlo así, esencial para moverse en las montañas, en las regiones montañosas. Así que las asnas se pierden en una geografía abierta en aquel tiempo, donde había fronteras difusas, donde no estaba cercado. Así que cuando el animal pastaba y mientras iba consiguiendo buenos pastos, el animal seguía para donde hubieran buenos pastos. Así que era muy común que se perdieran porque pastaban a campos abiertos y no estaba muy delimitado, donde no estaba limitado, ¿sí? Por cercas, para que uno pudiera tener el control. No eran animales como los que vemos hoy en un establo, en una granja, no eran los burritos esos donde los niños van y se sacan fotitos, no eran esos. Así que era muy normal que se perdieran las asnas. También el asno tenía un valor económico importante en aquel tiempo, ¿sí? No era el gran valor, pero es como tener ahora en tu equipo de trabajo furgonetas y todo lo necesario. Eso era un valor y era necesario y podía ser objeto de robo también, ¿sí? A veces lo robaban. En este caso dice que las asnas se perdieron y nosotros podemos pensar, wow, qué desastre, pero era más común de lo que nosotros pensamos. Pero lo que me llama la atención de este llamado de Saúl, ¿cómo comienza esta historia? Y esto nos deja una enseñanza, porque miren, la historia comienza con unas asnas que se perdieron. Esta historia del llamado de Saúl no comienza con ángeles, no comienza con una visión, no comienza con algún sueño que Dios le da. No hay una profecía pública, digamos, no comienza con algo milagroso. Sencillamente comienza con alguien, con unos animales que se perdieron. La historia no comienza en un trono, comienza en un lugar y en un momento determinado, sencillo, simple. Y pastor, ¿qué quiere comunicar con esto? Lo primero que quiero decirte es que Dios está en tu día a día. Dios está en tu día a día. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios puede meterse en nuestra rutina. Era parte de lo normal, no era algo extraordinario lo que pasó con aquellas asnas que se perdieron. Era algo que podía pasar esta semana o la semana que viene. Pero quiero tomar esto para que nosotros podamos entender que a veces cuando estamos haciendo cosas normales, rutinarias, como en este caso fue Saúl, buscar unas asnas,
creemos que de alguna manera Dios tiene que estar según en qué lugares y según en qué momentos, pero Dios está en todo momento, en todo lugar. Él prometió que estarías todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Por eso quiero que abraces el pensamiento de que Dios puede intervenir en tu día a día. Dios puede intervenir en tu tiempo ordinario, en mi tiempo ordinario, y convertirlo en algo extraordinario. Y aquí Saúl, mientras está haciendo algo ordinario, está sucediendo algo extraordinario a la vez. Porque él no sabe que está siendo llamado por Dios. Él está haciendo algo que hace todos los días. Por eso quiero que abraces el pensamiento de que Dios puede meterse hoy, en cualquier momento, en cualquier minuto, en cualquier segundo y en cualquier lugar en tu vida. Que a veces lo que nosotros tomamos por algo ordinario, Dios en otro plano está preparando algo extraordinario para nuestra vida, aún sin nosotros saberlo. Cuando vamos a Hechos 12 y vemos a Pedro metido en la cárcel, previamente el día anterior matan a Jacobo. Y lo vemos que él ahí está en medio de una situación media complicada, custodiado. Parecía que el próximo que seguía era él. De repente entra un ángel en la cárcel. ¿Recuerda eso? Hechos capítulo 12, creo que el verso 6 por ahí. Entra un ángel allí en la cárcel. Y Pedro dice que estaba durmiendo y el ángel lo golpea un poco, lo toca, lo despierta y le dice: levántate. Y una cosa que le dice es: átate tu sandalia. Oiga, dígame a usted, ¿qué tiene de extraordinario que usted esta mañana se haya levantado y se puso unas zapatillas o una bamba, como le dicen aquí, se la hayas atado? ¿Qué tiene de extraordinario eso? No tiene absolutamente nada de extraordinario. Pero mientras Pedro estaba haciendo algo ordinario, como atarse los cordones, Dios estaba haciendo algo extraordinario. Un ángel se había aparecido en aquel lugar para sacarlo de aquel lugar. Por eso abrace su día a día, porque en cualquier momento la gloria a la vuelta de la esquina puede acercarse a usted. Por eso es importante abrazar el día a día. A veces entramos en una rutina, ¿no? Bueno, hoy es lo mismo, hoy hago esto, mañana hago esto, y a veces perdemos el sentido. Nos olvidamos de que Dios está en el asunto, de que Él prometió que todos los días estaría con nosotros. Todos y absolutamente todos los días. Entonces, es hermosa esta historia, porque esta historia representa nuestras vidas. ¿Sí? Un hombre que se levanta a trabajar y de repente su papá lo manda al súper a hacer la compra, o a él lo mandan a buscar unas asnas. El día a día, algo diario, no es algo extraordinario. No es que vino un profeta y le dijo: tú serás Saúl, el próximo rey de Israel. Y ahí una legión de ángeles aparecieron, o fuego extraño, nada, normal. Pero Dios está en el asunto. Dice, verso 4: y él pasó el monte de Efraín. Dice, y de allí a la tierra de Salisa. Dice, y no las hallaron. Fueron a buscar las asnas. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Mire, este texto que parece tan normal, obviamente es normal porque hay alguien que está buscando y nombra lugares por los donde él está pasando buscando las asnas, que era un radio, un perímetro cercano a donde él estaba,
miraba las posibilidades de dónde podrían estar las asnas, según ellos dónde estaban, y fueron a caminar por esas tierras. Ahora, fíjese que quien escribe el primer libro de Samuel podría haberse ahorrado todos estos nombres, ¿sí? Y podría ir directamente a la historia, porque nada pasaría aquí si pasamos al verso 6 o al verso 5, pasando por alto esto. El escritor podría haber dicho, y salieron a buscar las asnas y no las encontraron. Y no nombrar todos estos nombres que para nosotros parece que no tienen sentido, pero que para Dios tiene sentido. Porque lo que vemos aquí en el primer libro de Samuel, en el versículo 4, es un nombramiento de cada zona, ¿sí? Y es algo intencional, diga conmigo intencional. O sea, quien escribe el primer libro de Samuel intencionalmente está nombrando todas estas zonas por donde Saúl está pasando a buscar aquellas asnas. Todo ese recorrido que ellos hacen, se calcula que más o menos entre 25 y 40 kilómetros, dependiendo del trazado, más o menos, les podría haber llevado entre 2 y 4 días. Así que es importante lo que sucede allí. ¿Y por dónde ellos empiezan a buscar? ¿Por qué no comienzan por Zuf o por Salín? ¿Por qué comienzan por Efraín? Y ahora vamos a ver algunas cosas que se ponen interesantes aquí. En ninguno de los lugares encontraron aquellas asnas, pero un lugar pudo ser el disparador para que algo comience a moverse, tanto en el corazón de Saúl como en el corazón del criado. Y fíjese, dice que lo primero que hacen es irse al monte de Efraín. Efraín significa doble fruto, diga conmigo doble fruto. Efraín significa abundancia. O sea que la búsqueda comienza en un terreno fértil, en un terreno que tiene potencial, en un terreno que tiene promesa. Saúl comienza buscando esas asnas en una región asociada con lo doble, en una región asociada con la abundancia, pero, diga conmigo, pero no encuentra nada. Pero no encuentra nada. Y aquí déjame decirte algo. Tú puedes estar en un lugar fértil, en un lugar de lo doble, en un lugar de la abundancia, y no estar encontrando lo que estás buscando. Hola. El propósito no siempre nace donde hay abundancia visible. Así que allí va. Luego dice que pasa a la tierra de Salisa, una palabra en hebreo que significa 3 o triple. El 3 en la escritura, como sabes, es un número de confirmación, de proceso completo. También es un número de transición. Y no es casual que antes del encuentro con el profeta haya un proceso. Y diga conmigo esta palabra, proceso. Porque esta es la palabra por la que mucha gente se frustra, se equivoca, se adelanta a los tiempos. Sean pastores, no pastores, sea quien sea. Esto lo he experimentado yo. Lo ha experimentado Abraham, lo ha experimentado mucha gente que tenemos ahí en la Biblia. Y está como un ejemplo para que no nos pase a nosotros. Así que pasa por Salisa, la tierra del proceso. Ahora usted fíjese, Dios no lleva a Saúl directo a Ramá, donde tuvieron aquel encuentro con el profeta Samuel. Y la verdad que podría hacerlo. Nos podríamos ahorrar este tiempo y esta historia. ¿Por qué si Dios tenía un llamado? ¿Por qué lo hace andar caminando por ahí? Diga conmigo proceso. Porque caminar es proceso. Y cuando yo te digo que es una palabra que está actualizada, es porque todos, absolutamente todos los que estamos aquí, estamos en un proceso. Independientemente cuál sea el proceso, todos, absolutamente todos, estaremos en un proceso toda nuestra vida. Entonces es un error cuando no se captura la esencia
de lo que es un proceso. Se cometen errores, se adelantan, no se respetan los tiempos. Ahora vamos con eso. Hay muchas cosas que pasan allí. Así que Dios no lo lleva directo a Ramá, aunque podría haberlo hecho, porque si lo iba a ungir, no lo lleva a Ramá y lo unge y listo. ¿Para qué está todo lo otro? ¿Sabe cuál es la enseñanza de esto? Que el proceso, la formación precede al llamado público. Antes de que Dios lo colocara a Saúl en un lugar tan estratégico, de tanta responsabilidad, primero le quiere hacer entender que él tiene que ser procesado y caminar. Porque yo me imagino al final de la historia, yo siempre soy preguntón, yo me pregunto a Saúl en su corazón, capaz que por ahí se le cruza, pero ¿por qué Dios me hizo caminar por tantos lugares? ¿Por qué con las asnas? ¿Por qué no Dios no me llamó como hizo con David? Un desfile, me elige a mí, listo. Diga conmigo, proceso. Proceso. Luego dice que de allí fueron a la tierra de Salín. La palabra Salín es la palabra zorro. Diga conmigo, zorro. Esta palabra está asociada con la astucia. Más que con la astucia, con algo difícil de atrapar. El zorro es un animal difícil de atrapar. Está asociado con frustración. Así que ellos siguen buscando a las asnas, pero ¿qué pasó? No la hallaron. Tampoco las encontraron en Salín. Y aquí aparece una etapa que todos conocemos. Y es la etapa que cuando el esfuerzo no produce resultados. ¿Nunca te ha pasado? Haces, te esforzás, haces lo mejor. Pero parece que no hay resultados. Porque estás dentro de un proceso que no te das cuenta. Entonces nosotros vemos momentos. Vemos un fotograma en la línea de tiempo. Pero no es la película completa. Solo es una partecita. Luego, fíjese, luego de ahí se van a la tierra de Benjamín, de donde era él. A la tierra de Benjamín. Benjamín significa hijo de la mano derecha. O sea, cuando hablamos de la derecha, estamos hablando de autoridad. Estamos hablando del favor de Dios. Así que después de hacer ese recorrido, ¿dónde vuelve? Vuelve simbólicamente a su tribu, a su lugar de identidad. Diga conmigo, identidad. Benjamín era la identidad de Saúl. Así que antes que Dios vaya a hacer algo contigo, primero se tiene que asegurar de que sepas quién eres. Diga conmigo, identidad. Así que él pasa por la tierra de Benjamín. Y ahí en la tierra de Benjamín tampoco encuentra nada, pero le da un mensaje. Tú no puedes hacer nada en la vida sin identidad. Mucho menos gobernar un pueblo en aquel tiempo como Israel sin identidad. Tienes que saber quién eres para saber a qué tienes acceso. La identidad es la contraseña de todo lo que Dios tiene para tu vida. Es un WhatsApp que vino ahora. La identidad es la contraseña de todo lo que puede venir para tu vida. Ejemplo, si yo quisiera entrar al teléfono de Dani, no podría entrar si no tengo la contraseña. Si tú quieres acceder a todo lo que Dios tiene, no vas a poder acceder si no tienes la contraseña. Esa contraseña es saber quién eres. Saber por qué estás en la tierra. Saber para qué estás. Diga conmigo, identidad. Así que Saúl dice que de ahí pasaron a la tierra de Suf.
Suf significa fluir, desbordar. Y aquí ya no se trata de la búsqueda de animales. Aquí ya más se trata de un encuentro profético. Comienza a tomar vida el diseño de Dios de meter a Saúl en el trono a través de unas asnas que está persiguiendo. Porque aquí es donde Saúl decide echar marcha atrás y dice, volvámonos. Pero qué bueno siempre es tener gente de fe a tu lado. Tener un criado de fe. Por eso no se junte con los chismosos. Está de más decirlo, pero se lo digo. No se junte con los chismosos y con los que no tienen nada que decir. Con los que siempre están criticando y diciendo. Júntese con criados de fe. Porque cuando tú te quieras volver, porque todos tenemos nuestras cosas, siempre tenés algo que te diga, oiga, venga. Yo siempre digo, hay que juntarse con María. ¿Vio María cuando estaban en las bodas de Caná? ¿Sí? Que faltaba vino. ¿Qué dijo María? ¡Ey! Aquí falta vino. Usted tiene que juntarse con gente que cuando a usted le falte vino, le diga, oiga, te falta un poquito de vino. Te falta alegría. Vamos que te falta gozo. Vamos que te falta. Así que llegan ahí a esa tierra del desbordamiento y tampoco encuentran nada, pero ahí están posicionados en el umbral del destino, porque todo comienza a caminar. Ahora fíjese, Dios lo lleva por estos 5 lugares. Saúl, en un futuro, sin saberlo, él sería el que gobernaría toda aquella región. Así que lo que Dios está haciendo es haciéndolo caminar por un lugar donde él después iba a gobernar. Por eso no hay que quejarse del proceso. No te quejes del camino, porque probablemente Dios te está llevando a caminar por un lugar que te va a dar como victoria. Por eso todavía no lo has encontrado. Por eso todavía no lo has visto, pero no quiere decir que Dios no lo esté haciendo. ¿Puedes creer eso? Hagamos un repaso. Empieza por Efraín, abundancia. Pasa por un proceso que es Salisa. Entra en una frustración, no lo encontramos. Volvámonos. En Salim, regresa a la identidad que es Benjamín, para luego llegar al lugar del llamado, donde todo comienza a gestarse, que es Suf. Así que Dios usa caminos ordinarios para manifestar o para cumplir propósitos extraordinarios. Saúl está creyendo que está siguiendo las huellas de un ganado, de unos asnos, pero en realidad lo que está siguiendo es la providencia y la dirección de Dios. Por eso no fue casual. El recorrido que hizo era una dirección de Dios que estaba disfrazada. Hola. ¿Sí? El mapa fue el método para llamarlo a Saúl. Así que recorre Efraín, Salisa, todas estas tierras y no encuentra nada. Fracaso tras fracaso, intento tras intento. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Como pastor, hoy puedo pararme aquí y decir, qué bueno, gloria a Dios, qué lindo tiempo. Podemos estar aquí compartiendo la palabra en Berga, podemos estar en Barcelona, podemos estar en Manresa, pero ¿sabe cuántas veces antes de eso yo me frustré? Porque buscaba, hacía todo lo que estaba a mi alcance, pero nada resultaba. Porque no entendía que Dios me estaba llevando por lugares que luego me daría. Hola. Así que, fracaso, proceso, fracaso tras fracaso, intento tras intento. Y lo que quiero decirte es que el proceso también incluye frustración. ¿Cuántos se han frustrado aquí alguna vez? ¿Verdad? Lo que Dios estaba haciendo es trabajar la resistencia de Saúl.
Vamos a ver, dijo Dios, cuántos pares son 3 botas. ¿Está aquí conmigo? Antes de darles el lugar. Amados, el proceso no siempre produce resultados visibles. El proceso lo que hace es formarte en lo invisible, en lo secreto. El proceso siempre tiene que ver con secreto. Hola. Algo que nadie conoce. Dice que cuando llegaron, en el verso 5, a la tierra de Sur, Saúl dijo esto: volvámonos. ¿Sí? Porque hay un punto en el proceso en el que te cansas y te quita la visión, te quita lo que estabas observando, lo que querías, lo que estabas orando, lo que querías obtener, aquel sueño que querías, aquellas cosas que necesitabas. Hay un momento que el proceso puede ser desgastante y cansa. El proceso cansa. Hola. No se duerma, venga aquí. Ahora, quiero que entiendas esto, porque esta es la esencia de lo que vamos a hablar. Nosotros muchas veces oramos por promesas, pero Dios responde con procesos. Dijéralo como usted quiera. Señor, pero si tú dices en la palabra que tal y tal cosa, pero si tú prometiste, claro, yo prometí. Pero hay algo que me parece que no estás teniendo en cuenta y se llama proceso. Oramos por promesas, estudiamos promesas, memorizamos promesas y creemos que Dios va a responder automáticamente con promesas. Pero la mayoría de las veces, en mi poca experiencia de estos años sirviendo al Señor, Dios responde con procesos. Porque el proceso te lleva a la promesa. Y mirá, el Señor me dio este pasaje en una versión, de aquí nace esta palabra. En una versión es la Biblia, el mensaje. Es una versión de ideas, está parafraseada. Y dice lo siguiente: Primera de Pedro capítulo 4, versos 2 y 13. En tu Biblia, verá, ¿me lo podés poner ahí, hijo? Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si una cosa de otro mundo ocurriese. Verso 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira cómo dice esta versión. Amigos, cuando la vida se ponga realmente difícil, no se apresuren a concluir que Dios no está obrando. Al contrario, alégrense de estar en medio de lo que Cristo experimentó. Y dice, este es un proceso de refinamiento espiritual con la gloria a la vuelta de la esquina. ¿Para qué es el proceso? El proceso es para que puedas ver la gloria de Dios. Por eso está el proceso. El proceso es para que luego, cuando gires a la esquina, te encuentres con la gloria de Dios. Te encuentres con sus promesas cumplidas. Este es un proceso de refinamiento espiritual, decía Pedro. Cuando Pedro está hablando de refinamiento espiritual, está usando un lenguaje de fuego y de metal. El oro, amados, no se vuelve puro en una vitrina. Tenemos muchos cristianos vitrina, porque son cristianos y no son discípulos. Eso entre paréntesis. Eso fue más fuerte que todo lo que dije. Pero déjame decirte que el problema que tenemos hoy
No son las guerras, no es la guerra de Irán, no es la guerra de aquí al lado, no son las hambres, las pestilencias, no es todo lo que tú puedas parecer que está mal, que lamentablemente está mal. El mayor problema que tiene la humanidad es saber si los cristianos se van a convertir en discípulos en los próximos días. Dijéralo. Cuando Pedro usa este lenguaje, está hablando de horno, está hablando de fuego, está hablando de metal. Y te vuelvo a decir, el oro no se vuelve puro en una vitrina, el oro se vuelve puro en un horno. El fuego no era una señal de abandono. No os sorprendáis, no era una señal de abandono. El fuego era una señal de valor. No de abandono. El fuego habla de cuánto vales, de cuánto valgo. Cualquiera camina sin fuego. Pero si quieres ver la gloria a la vuelta de la esquina, tendrás que tener en cuenta que en algún momento Dios te va a meter y me va a meter en un horno. Porque Él quiere sacar lo mejor de nuestras vidas. ¿Alguien está entendiendo esto? Escuche, refinamiento espiritual. Oiga, abrace esto. Solo se refina lo que tiene destino. Usted tiene destino, pero no quiere horno. Yo tampoco. Y le voy a ser sincero, no quiero horno ni hoy ni mañana. Y si fuera posible, que el Señor pase de mí esa copa. Pero si yo quiero la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en mi trabajo y en todo lo que me rodea, yo necesito horno. Y usted necesita horno. ¡Hola! El refinamiento no destruye el metal, lo limpia y lo purifica. Y cuando Dios nos mete en estos procesos, no termina con nosotros, sino hace para nuestras vidas lo mejor. El refinamiento no cancela la promesa. El refinamiento te prepara para la promesa. ¿Está entendiendo esto usted? Lo que puedas estar viviendo no cancela lo que Dios habló. Te está preparando para la gloria que está a la vuelta de la esquina. Para eso te está preparando el Señor. Pedro dice que esta gloria está a la vuelta de la esquina. Esta es una imagen poderosa, porque si está a la vuelta de la esquina, todavía no la ves, pero esa gloria está más cerca de lo que tú y yo creemos. Por eso necesitamos promesa. Por eso no hay que volverse, necesitamos entender el proceso. Amado, el proceso no es un desvío del plan. El proceso es el camino. ¿Lo está entendiendo? Tenemos que entender esto. Saúl no estaba buscando un trono. Estaba buscando asnas que se habían perdido. Pero mientras él estaba en el asunto de resolver un problema doméstico, llamémoslo así, Dios estaba activando un diseño nacional para Israel. ¿Se da cuenta? Por un lado, Saúl, con toda su humanidad, con todos sus deseos, con toda su vida, con nosotros. Y por el otro lado, paralelamente, en la acera del frente, Dios estaba preparando algo que Saúl no lo podía ver. Y en algún momento, la vida de Saúl con lo que Dios estaba preparando convergen y se encuentran. Ese proceso termina en la promesa cumplida. Diga conmigo, el proceso, más fuerte, digo, precede a la promesa.
¿Quiere promesa? Yo también. Pero tengo que saber que hay promesa, que hay proceso. Mire, nosotros venimos cada domingo, cada semana a la iglesia. Y escuchamos de sus promesas. Dios te va a bendecir, todo lo puedo en Cristo. ¡Amén! ¡Amén! Y no nos faltan las manos para agarrar todo lo bueno que dice la palabra de Dios mientras compartimos desde aquí, ¿no? Entonces, atrapamos promesa. Buscamos promesa. Venimos un domingo, nos sentamos aquí esperando que Dios nos prometa algo, que Dios nos hable. Y Dios es bueno. Y Dios nos promete. El problema es que después regresamos a casa y le entramos a preguntar a Dios, ¿por qué eso que tú creíste el domingo pasado todavía Dios no lo hizo? ¿O parece que Dios se olvidó? Pero nos olvidamos que el proceso precede a la promesa. Y ya que estamos hablando de fuego, Isaías capítulo 43, verso 2, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Escuche esto. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Dice, cuando camines por el fuego, diga conmigo proceso. No te quemarás. Diga conmigo promesa. Proceso precede a. Cuando camines por el fuego, proceso. No te vas a quemar, promesa. Pero primero está el proceso. Pero nosotros queremos promesas sin proceso. Y es lo que tenemos que asimilar hoy, para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Asimilarlo asimilamos de una de otra manera. Tenemos que ser conscientes. Tenemos que tener conciencia. ¿Está aquí? Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Vamos a un profeta llamado Daniel. Miremos lo que pasó allí. Vamos a ver si lo que Dios dice se cumple o no se cumple. La promesa de Dios es: no te vas a quemar cuando tú camines por el fuego. Fíjese, el libro de Daniel habla de 3 muchachos: Adrach, Mesach y Abed-nego. Y dice, verso 21, Nueva Traducción Viviente: así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos, con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, o sea Nabucodonosor, en su enojo había exigido que el horno estuviese más caliente, 7 veces más, dice la otra versión. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban adentro a los 3 hombres. Mataban a los soldados. Dice, de esta forma, Sadrach, Mesach y Abed-nego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. ¿A dónde cayeron? Al horno. ¿A dónde lo metieron? Al horno. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie en un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Y si su majestad, sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo, no a 3, veo a 4 hombres desatados que caminan en el medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Mire, yo veo a unos que caminan en medio del fuego. ¿Qué dice la promesa? Cuando camines, no cuando te quedes quieto, no cuando te paralices, no cuando entres a sacar cuentas si te conviene avanzar o no.
La Biblia dice que no te vas a quemar mientras tú caminas. Dice que ellos mientras caminaban, nadie les pasó. Porque el proceso precede a la promesa. Lo sacaron de aquel adentro del horno. Ni siquiera tenían olor a humo, a llama, absolutamente nada. Y quiero decirte algo. Eso es lo que va a pasar cuando entiendas que si caminas en un proceso, cuando la gente te vea, ni siquiera se va a dar cuenta que estuviste pasando por un horno. Dice que no tenían ni olor, la gente ni va a oler, porque has asumido un proceso que te lleva a la promesa. No te vas a quemar. No te vas a quemar. Cuando camines en medio del fuego, no te quemarás. No se quemaron porque caminaron en el proceso. Ellos no estaban buscando un día. De hecho, la palabra que dice en la otra versión es pasean. Si los tipos estaban caminando ahí, el cuarto, ahí estaba Dios con ellos. Ellos lo que tenían que hacer era caminar. Tú lo que tienes que hacer es seguir caminando. En el proceso y cuando las cosas no ves como tú quisieras que fueran, lo que tienes que hacer es seguir caminando. Porque si tú caminas, la promesa de no quemarte te va a alcanzar y vas a salir de ese horno más fortalecido, más bendecido, más de todo. Así que ellos no estaban buscando la puerta del horno para salir. No, ellos aceptaron. Mientras caminemos, todo está bien. Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Se acuerda de aquel paralítico que fue metido por 4 amigos en una casa? No podían entrar. Así que decidieron hacer una locura, se metieron, rompieron el techo, bajaron al paralítico allí. Entró por el techo y salió por la puerta grande. Eso es lo que hace Dios. Y cuando él sale por la puerta, estaban todos los religiosos ahí esperando. Y le hacen una pregunta. Jesús le dice a estos que sabían que estaban pensando, Lucas 5:23, ¿qué es más fácil decir? Les dijo Jesús, ¿tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Diga conmigo, sin proceso no hay promesa. El proceso precede a la promesa. Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué creen que es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Yo te digo la respuesta. Lo más fácil es decir levántate y anda, porque eso consiste en una promesa. Lo más difícil es tus pecados te son perdonados. ¿Por qué, pastor? Porque tus pecados son perdonados significa un proceso. Todavía Jesús no había ido a la cruz, tenía un proceso por delante, pero sin proceso no hay promesa. ¿Lo está viendo? ¿Lo ve o no lo ve? Deme 5 minutos y terminamos aquí. Si un proceso te paraliza, nunca vas a ver la promesa. Por eso es importante que seas consciente en los procesos. Voy a decir 3 cosas. Primero, la prueba o lo que pueda estar pasando no detiene el propósito de Dios. ¿Puedes abrazar eso? La prueba no detiene el propósito de Dios. Lo segundo que tienes que saber, que la presencia de Dios no siempre evita el horno. Que yo sé que humanamente es algo que no nos gusta escuchar, pero no siempre los hornos son evitados por Dios. Es más, yo creo que por ahí Dios está a favor de los hornos, pero muy a full con los hornos, porque sabe que eso produce un refinamiento espiritual para ver la gloria de Dios a la vuelta de la esquina. Ahora, otra cosa es cierta. Dentro de un horno
es donde nuestras vidas son realmente refinadas. Tal vez estés caminando por Efraín, por Salisa, por Zuf, por alguna de esas tierras. Llevas días buscando algo que no ha aparecido, pero déjame decirte, no estás perdido, no estás perdida, estás siendo refinado, refinada. ¿Puedes abrazar eso? ¿Sí? Y cuando el refinamiento termina, la gloria de Dios te espera a la vuelta de la esquina. Fíjese, el verso 6, el criado le da un consejo, ¿no? Le dice, aquí hay un varón insigne en la ciudad, por eso es importante juntarse con gente correcta. Voy a adelantar mucho. Entonces ellos dicen, pero no tenemos nada, después dicen, no tenemos nada para presentarle, porque en aquel tiempo se tenía que presentar con una ofrenda, con un presente, al vidente que le llamaban o al profeta. Y qué bueno tener esos criados. Saúl no tenía, pero el criado sí tenía. Qué bueno que juntarse con esa gente. Así que cuando el criado le dijo, yo tengo aquí 1/4 de ciclo de plata. No era mucho dinero. Pero la enseñanza es, ¿qué estás dispuesto a entregar en tu proceso? Porque no sé si para Saúl, pero para el criado era todo lo que tenía. No era una extraordinaria cantidad, pero eran unos 500, 600, 700 euros, si quieres sacarlo comparativamente. ¿Qué estás dispuesto a entregar para ver tu promesa en medio de un proceso? Porque se habla mucho de dónde vas a terminar. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás pues? Porque en este momento no están ni en la promesa y ya están avanzados en el proceso. ¿Lo está entendiendo? No sabían a qué habían ido, pero más o menos ya estaban encaminados. Y son en esos momentos cuando quieres alcanzar una promesa en que Dios te va a pedir cosas. Por eso la pregunta es, ¿qué estás dispuesta a entregar para ver esa promesa cumplida? ¿Cuántos tienen promesa aquí? Bueno, los demás se equivocaron de lugar. ¿Cuántos tienen promesas aquí? Si no las tienes, coge tu Biblia, hay miles de promesas ahí. Así que, fíjese, el proceso fue confuso para Saúl, pero no fue confuso para Dios. Los procesos pueden ser confusos para nosotros, pero nunca para Dios. Dice el verso 15, y un día antes, qué bueno es esto, porque la promesa no nace cuando Saúl aparece. Dios ya lo tenía predeterminado. Un día antes, Dios ya le había hablado a Samuel. Ya le había dicho, te vas a encontrar con tal y tal y tal y tal. Por eso, qué bueno que es esto. Por eso es necesario abrazar cualquier proceso. ¿Por qué, pastor, debemos abrazar los procesos? Porque los procesos no improvisan. Los procesos directamente cumplen con lo que Dios ya determinó para tu vida. Los procesos y todo lo que tú vives no está improvisado. Está diseñado perfectamente por Dios para que alcances todo lo que Él te ha prometido. Proceso precede a promesa. Dice el verso 18 que llegó ahí al medio de la puerta. No estaban en el trono todavía, pero ya no estaban buscando asnas. Ya habían avanzado. Y ese proceso lo introduce en una sala, algo altamente significativo, sobre todo cuando estamos leyendo y hay un profeta metido en el asunto. Fíjese, entonces Samuel tomó a Saúl, verso 22, y a su criado, qué bueno el criado.
y los introdujo. Qué bueno el criado. Los criados merecen recompensa. También él estuvo en un lugar de honor. Lo metió a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala. Diga conmigo la sala. Y les dio un lugar en la cabecera. Sala y cabecera. Hay un lugar que Dios ya preparó para ti. Y la Biblia dice que Dios no te ha puesto por cola, sino por cabeza. Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Hay lugares que Dios ya preparó para ti. Dice, sigo adelante, el verso 23 en adelante. Dice, y dijo Samuel al cocinero, trae aquí la porción. Póngase de pie. Verso 23. Dijo Samuel al cocinero, trae aquí la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Verso 24. Esto está tremendo. Entonces alzó el cocinero una espadilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado. Aleluya. Quiero que levante su mano, porque quiero decirle que hay algo reservado para su vida. Eso es promesa. Estamos en la culminación. Eso es lo que te espera después del proceso. La gloria a la vuelta de la esquina. Le dijo Samuel, trae lo que hemos reservado para él. Hay algo que está reservado para tu vida. Hay una porción que está reservada para tu vida. Hay algo que ya tiene tu nombre. Está con tu nombre y apellido. Hay algo que el cielo tiene reservado para ti. La porción estaba guardada desde antes, mientras Saúl caminaba frustrado por aquellos campos en la cocina del propósito de Dios. Dios estaba preparando algo. Hay un chef para nuestras vidas que está preparando lo mejor para ti y para mí. Aleluya. Nadie va a poderte quitar lo que Dios reservó. No importa cuánto tarda tu proceso. No sé, en aquel tiempo 2, 4 días. No sé si son 2, 4 días, 1 hora, 10 años, 1 año, 2 años. Lo que sí sé con certeza es que absolutamente nadie podrá quitarte lo que lleva tu nombre. Hay algo que está reservado para ti. Y déjame decirte algo. En esa historia, cuando Pedro fue a la cárcel, recuerda que se estaba atando las sandalias. En esa misma historia puedo decirte algo poderoso. Dice el verso 6 que cuando lo meten en la cárcel a Pedro estaba atado ahí con cadenas. Estaba con unos soldados ahí. Y me encanta lo que dice la Biblia, porque es incomprensible que una persona esté durmiendo sabiendo que será la siguiente que Herodes va a sacar a matarlo, cuando el día anterior mataron a su hermano Jacob. Yo lo veo prácticamente imposible de que alguien esté durmiendo. Y yo le pregunté al cielo, le pregunté a Dios, ¿por qué este hombre está durmiendo en semejante proceso? Y Dios me dijo, mirá lo que dice Juan. Juan le prometió Jesús a Pedro, capítulo 21, verso 8, que él iba a morir de viejo. Y aquí Pedro solamente tenía 40 y algo de años. Oiga, lo que Dios tiene reservado para usted nadie se lo va a quitar. Por eso Pedro estaba durmiendo, porque sabía que lo que Dios había dicho como una promesa, Dios lo iba a cumplir. Descansa en tu proceso, porque la promesa viene de camino. Lo que Dios tiene reservado para ti, nadie te lo va a quitar. Aplauda al Rey de Gloria. Aplauda al Rey de Gloria. Luego lo llevó al terrado y ya no tenemos tiempo. Para la próxima seguimos, continuará. Pero atrape eso.
Está bien orar por promesas y siempre hágalo, yo siempre lo hago. Pero también soy consciente que antes de llegar al otro lado hay un puente que se llama proceso, que me conecta con lo que Dios quiere y me prepara para lo que Dios tiene. Prepárese en lo que queda en este 2026. Hay cosas reservadas que se van a desatar. Prepárese, sea fiel cuando venga un horno, cuando no le guste lo que está sucediendo en su vida, cuando le ataquen, cuando le digan, cuando se vengan trabas. ¿Usted qué tiene que hacer? Seguir caminando. Decirle que está a tu lado: seguí caminando, seguí caminando. Sigue caminando porque no te vas a quemar. Aleluya. Cierre sus ojos allí. Padre, oro por todos los que estamos aquí, porque todos estamos en un proceso. Y a veces levantamos nuestras miradas hacia esa promesa y la vemos tan lejana, Señor. Pero sabemos que para ti un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La desesperación pasa por nuestro corazón. Pero tú cumples lo que prometes. Solo que antes hay un trato tuyo para nuestras vidas. Para que cuando la promesa venga, no hagamos como muchos hacen, que se olvidan por no haber tenido un horno para saber valorar lo que cuesta una promesa. Padre, ponemos esta palabra, la establecemos sobre nuestras vidas, familias, la iglesia, en el nombre que es sobre todo nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Levanta tus manos allí. No me voy a bajar a orar, pero quisiera de aquí simbólicamente tocar tus manos y bendecirte con esta palabra. Señor, levanta. Señor, fortalece. Aleluya, fortalece a los que están viviendo procesos complicados, dolorosos. Porque hay procesos y procesos. Hay procesos de bendición, hay procesos que traen alegría en medio del proceso y otros que traen dolor. Señor, independientemente de cuál sea el proceso, fortalécelos en este momento para seguir creyendo que tu gloria está a la vuelta de la esquina. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén. Y aplauda al Rey de Gloria. Amén. Decile que está a tu lado: no te olvides del proceso. Decile: Dios les bendiga mucho. El Señor les fortalezca en sus procesos y cumpla todo lo que prometió sobre ustedes, familias, hijos y todo lo que ustedes crean. El Señor les bendiga. Amén, iglesia, denle un aplauso al Señor. Agradecemos a nuestro pastor Javier, amén, por la palabra de parte del Señor. Así que le animo a que pueda volver a escucharla por si algo se le ha escapado. A partir de mañana estará en YouTube la prédica subida, así que